Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarles a través de este medio. Dios les bendiga. Y el día de hoy vamos a estar viendo un estudio muy interesante de lo que Dios quiere que aprendamos de finanzas en la Escritura. Es increíble cómo la Escritura nos explica cómo debemos de manejar nuestras finanzas en la familia, en el trabajo y en todas las actividades diarias que tenemos. Inclusive nos dice la Escritura cómo debemos de manejar las finanzas para construir una casa. Se va a muchos detalles. Y para esto quisiera dar una breve introducción de la importancia en creer en la Biblia. Antes que nada, nosotros debemos de creer que la Biblia de Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto quiere decir que Dios nos dejó la palabra, la Biblia, para que nosotros aprendamos, seamos enseñados, seamos instruidos, seamos corregidos también. En todas las áreas de nuestra vida, en todas las facetas de nuestra vida, en la Biblia podemos aprender todo eso. Y también en Juan 5:39 nos dice que debemos de escudriñar las Escrituras, porque en ellas podemos tener y encontrar la vida eterna. Y dan testimonio de Jesucristo. Así que, ¿qué es escudriñar? Es simplemente analizar, meditar, investigar, comprobar que las ideas que tenemos sean de acuerdo a las ideas de Dios. Eso es muy importante, que todo lo que nosotros estemos creyendo y actuando sean de acuerdo a los pensamientos que Dios tiene para nosotros y que Dios quiere que hagamos. Y para esto es muy importante que entendamos que la Biblia también fue escrita para nosotros que no somos judíos. De Génesis a Malaquías, esos 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos para los judíos. Y de Mateo a Juan, los primeros 4 evangelios, igualmente lo que habla de la vida del Señor Jesucristo. Pero lo interesante es que nosotros que hemos creído en Jesucristo, que somos los hijos en la fe, venimos a recibir esas promesas que Abraham le fueron dadas por Dios. Nosotros venimos a recibirlas como gentiles o como mexicanos o como pueblo no judío, simplemente. Nosotros recibimos esas promesas y eso lo podemos ver en Gálatas 3:7, donde dice: sabed por tanto que los que son de la fe, o sea nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, estos son hijos de Abraham. Entonces es por eso que estas promesas que vienen en la Escritura nos la podemos apropiar, porque el apóstol Pablo interpretó muy acertadamente que nosotros que hemos creído somos hijos de Abraham en la fe. En Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces nos habla muy claro el apóstol Pablo que somos linajes de Abraham, somos hijos en la fe de Abraham, por cuanto hemos creído en Jesucristo. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? A donde quiero llegar es que toda la Biblia, aparte de ser inspirada por Dios y ser la palabra de Dios, también es aplicable a nuestros tiempos y a nosotros, aunque no seamos judíos, es aplicable a nosotros. Y ya en Apocalipsis 22:19 nos dice que estas palabras ya fueron selladas, así que la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis ha sido sellada y es todo lo que necesitamos para que nosotros podamos corregir o ser instruidos por Dios. Y el día de hoy vamos a ver unos principios financieros basados en la Biblia. Estos principios es como Dios quiere que nosotros manejemos nuestras finanzas o el dinero que Él permite que tengamos, y hacerlos multiplicar, manejarlos de una manera adecuada, de tal manera que agrademos a Dios y podamos ayudar a otras personas. Y está basado en el libro de Proverbios. Si ustedes leen Proverbios, no sé si lo hayan hecho, de Proverbios 1 al
capítulo 30, 31, se van a dar cuenta que habla mucho de cómo manejar las finanzas, habla mucho de cómo ser diligente, habla mucho de cómo ser buen administrador. Así que eso vamos a ver hoy. Si puedes ver y abrir tu Biblia en Proverbios 38, te vas a dar cuenta que la idea de este libro no es que seamos millonarios. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Y Proverbios 39 dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Entonces aquí lo que está queriéndonos decir es que ni tampoco ser muy millonario para olvidarnos de Dios, ni tampoco ser pobre como para hurtar o pedir prestado. Entonces la idea de este estudio es que tengamos lo suficiente en abundancia para que nuestra familia esté bien y podamos ayudar a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, como número uno de este estudio, es que vamos a buscar una estabilidad financiera, de acuerdo a los principios de la Biblia. Como número dos, vamos a agradar a Dios con el uso adecuado de los recursos que Él nos da. Como número tres, vamos a ser unos buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado y vamos a usarlos sabiamente. Número 4, vamos a tener lo suficiente como para estar bien y ayudar a las personas de nuestro alrededor. Puede ser familiares, pueden ser amigos que tengan necesidad, que no tengan que comer, puede ser la iglesia también. Eso es un punto muy importante que vamos a estar viendo en este estudio. Como número 5 es que vamos a evitar pedir prestado. En pocas palabras, Dios quiere que no tengamos ningún tipo de deuda para adquirir algún bien. No necesitamos pedir prestado. Entonces, eso es algo muy importante y vamos a estar viendo las citas donde Dios nos dice que no es necesario pedir prestado. ¿Por qué? Porque Él nos va a proveer lo que nosotros necesitamos para adquirir las posesiones que Él quiere que nosotros tengamos. Como punto número 6, vamos a ver que el enfoque de este estudio principalmente es para los jóvenes que están planeando en casarse y que ahorita están muy preocupados porque no tienen casa, porque no tienen dónde vivir. Entonces, los jóvenes solteros que ahorita no tienen recursos suficientes para comprar una casa, pero sí tienen planes de casarse. En este estudio, a lo largo de este estudio, no sé si lo vayamos a acabar hoy o lo acabemos en el siguiente, vamos a ver cómo Dios nos puede ayudar aplicando estos principios bíblicos para que nosotros podamos tener lo suficiente y vayamos creciendo la economía de tal manera que tengamos un hogar estable y una casa. Y como número 7 vamos a estar viendo cómo desarrollar unas cualidades de carácter que tanto el Señor Jesucristo como Salomón las tuvieron y el libro de Proverbios nos motiva a que las tengamos. Cualidades como diligencia, como aprender a ahorrar, ser un ahorrador. Cualidades como decir no a las deudas, hacer buenas compras y también hacer buenas ventas. Así que el punto número 1, y quizás es el más importante, es cómo debemos de buscar la sabiduría. Sabiduría está muy ligado con las finanzas, de acuerdo a Proverbios. Si nosotros leemos Proverbios 3:13 y abres tu escritura y en Proverbios 3:13, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y fíjense cómo menciona plata, y está hablando de dinero, y sus frutos más que el oro fino. O sea, ni siquiera menciona cualquier oro en bruto, sino oro fino, o sea, ya refinado, ya sacado el mineral fino. Es más importante hallar la sabiduría.
Entonces Salomón, antes de que construyese el templo de los judíos, antes de que adquiriese todas esas posesiones para el pueblo de Israel, él pidió antes de eso sabiduría y Dios le dio sabiduría de tal manera que manejó bien los recursos. Y ese es el primer punto, porque si nosotros pedimos sabiduría y Dios nos da esa sabiduría, vamos a manejar bien sus recursos y Dios nos va a poder dar más. Porque ¿qué pasaría si nosotros no tenemos sabiduría? Vamos a malgastar esos recursos, vamos a usarlos mal y eso es algo que Dios no quiere. Así que tenemos que tener en cuenta esto, que la sabiduría es mucho mejor que el oro. Entonces, en este estudio, antes de buscar obtener dinero, vamos a buscar obtener sabiduría. Es prioridad. Y ahorita vamos a ver cómo podemos hallar esa sabiduría, dónde la podemos hallar, cómo podemos pedir sabiduría. Así que si podemos ver en Proverbios 3:19, la importancia de la sabiduría es que Dios mismo la usó para fundar la tierra en Proverbios 3:19. Con Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Entonces vemos que no nomás hizo la tierra sin propósito, sino que todo lo que hay en la tierra, el agua, las plantas, los frutos, los animales y nosotros como hechos a la imagen de Dios, Dios lo hizo con sabiduría. Y el universo, los planetas, las estrellas, todo lo que hay en el universo, que por cierto es infinito, o sea que solamente pudo ser hecho por Dios, Dios lo hizo usando sabiduría e inteligencia. Entonces es por eso que en Proverbios Dios empieza enseñándonos de que debemos de buscar la sabiduría. Y Salomón, que fue el que escribió gran parte del libro de Proverbios, es lo que nos insta a buscar primeramente sabiduría. Como punto número 2, podemos pedir sabiduría ¿a quién? A Dios. En Santiago 1:5 nos dice que si estamos faltos de sabiduría, la pidamos a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche. Y nos dice que si la pidamos sin dudar. Dice en Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, la idea es que todos necesitamos sabiduría. Yo necesito sabiduría. Usted necesita sabiduría. ¿Por qué? Porque si no tenemos sabiduría vamos a hacer compras erróneas, vamos a perder dinero, vamos a afectar a otras personas, inclusive a nuestra familia. Y yo conozco muchas personas que han hecho inversiones tan malas donde quedan todos endeudados por generaciones inclusive, pero fue por falta de sabiduría. Y con esto no quiere decir que yo sea muy sabio, no, yo tengo que estar pidiendo constantemente, día a día, sabiduría, y tú también lo puedes hacer, y Dios te la va a dar abundantemente. En Proverbios 1:7 nos dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si quieren, vamos a leer Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? ¿Qué es ese temor a Dios? Es respeto, es respetar sus leyes, respetar sus mandamientos, respetar de que Dios nos está viendo, tener conciencia de que Él ahorita exactamente sabe que lo que yo estoy hablando, sabe lo que tú estás pensando, lo que yo estoy pensando. Tener esa conciencia, ese respeto de que Dios existe, ese es el principio de la sabiduría. Entonces va muy ligado, primeramente, honrar a Dios para poder obtener sabiduría. Y después, para poder obtener sabiduría, como punto número 3, es que la pidamos con fe. Aquí mismo en Santiago 1:6 dice, pero pídala con fe. Y este es todo un tema, hablar de la fe es todo un tema, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por fe nosotros somos salvos, por creer que Jesucristo murió en la cruz y que llevó nuestros pecados,
nosotros creemos en ese sacrificio y nosotros podemos ser salvos. Todo es por fe, porque no vimos cuando Jesucristo murió en la cruz, no estuvimos ahí, pero su palabra lo dice. Entonces recordemos lo que les dije al principio, toda la escritura es inspirada por Dios, es para nosotros y por fe la creemos. Es la palabra de Dios y es lo que Dios nos quiso decir para que nosotros lo hagamos. Así que si pedimos a Dios con fe sabiduría, Él nos va a dar esa sabiduría que necesitamos. Entonces, cuando tú vayas a hacer un negocio, cuando tú vayas a comprar algo, cuando tú vayas a vender algo, cuando te quieras cambiar de trabajo, si tú pides a Dios sabiduría para tomar una decisión correcta, ahí es donde van a cambiar las cosas, donde van a tomarse las decisiones diferentes y no van a ser decisiones precipitadas, porque Dios va a hablar a tu corazón con un impulso de lo que debes de hacer o a quién le puedes pedir consejo o a qué lugar debes de ir, a qué persona debes de ir. Y eso es cuando las cosas cambian y tú vas a hacer inversiones, hablando económicamente, inversiones más estables, más sabias, donde van a traer más fruto a tu vida y a tu familia. La idea, recordemos, es que tu familia esté estable, ¿sí? Tu familia pueda estar segura y después van a ser la gente a tu alrededor. Dios quiere bendecir también a la gente a tu alrededor a través de tu vida, de tu familia, así como Dios lo prometió a Abraham, que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Así también a través de nosotros, todas las familias pueden ver nuestro ejemplo, nuestra unidad de nuestro matrimonio, de nuestra familia, y van a querer ser como nosotros. Y eso es lo importante de la fe. Como número 4, hablando también de la sabiduría, podemos ver algunos beneficios que viene en Proverbios 4:6. Y si tú abres tu Biblia en Proverbios 4, versículo 6 en adelante, te vas a dar cuenta que vienen algunos puntos muy importantes. Está hablando de la sabiduría. Si de hecho, si tú vas al versículo 4, al capítulo 4, dice arriba, beneficios de la sabiduría. El subtítulo, digamos, del capítulo 4 de Proverbios. Entonces está hablando de la sabiduría y en el 6 dice, no la dejes, hablando de la sabiduría. Ella, o sea, la sabiduría, te guardará. Entonces el primer beneficio es que nos guardará. ¿Nos guardará de qué? Pues de muchas cosas malas, de muchas inversiones malas, de muchos errores, de malas decisiones, de decisiones apresuradas. Nos va a guardar, ¿sí? La sabiduría. Y si seguimos leyendo, en 4:8 dice que nos engrandecerá. Quiere decir que nos va a ir bien, engrandecerá. La sabiduría está hablando que simple y sencillamente nuestra familia nos va a ir bien, en nuestro trabajo nos va a ir bien. Y más adelante vamos a estar viendo puntos de cómo ir superándonos en el trabajo. Es muy importante porque es una fuente de provisión para nuestra familia, por la cual debemos estar orando para que el enemigo no entre a nuestro trabajo, en nuestras actividades, sino que sea protegido nuestro trabajo por Dios y de esa manera vamos a ser prosperados. En Proverbios 4:8 dice que nos honrará. O sea, está hablando de que nos va a ir bien, la sabiduría nos honrará. En Proverbios 4:12, un poquito más adelante, dice que no tropezarás. ¿En qué cosas pudiéramos tropezar que la sabiduría va a evitar que tropecemos? Es muy importante que analicemos esto. Y ahorita estuve mencionando varias cosas. Pudieran ser malas inversiones. Conozco con mucha, o al menos varias personas que han hecho malas inversiones donde pierden todo su dinero de un día para otro, que hacen mala inversión y queda hipotecada su casa y el banco se las quita, o que ponen todo su dinero en un nuevo negocio donde pensaban que de un día a otro les iba muy bien y la persona les hizo un fraude. Entonces, hay varias cosas, voy a mencionar ahorita 5, de las que podemos ser librados de esos tropiezos y la sabiduría nos va a librar. Malas inversiones, deudas con altos intereses, hablando, por ejemplo, tarjetas de crédito,
contratos esclavizantes, ¿sí? Debemos de tener sabiduría para ser librados de esto. Gastos excesivos, ¿cuántas veces vemos algo que nos gusta y aunque no lo necesitamos, lo compramos y a veces está más caro que en otros lados? La sabiduría nos va a ayudar a no cometer esos errores. Y también nos puede evitar a tener falta de ahorro. Los ahorros es importante tenerlos porque con estos ahorros podemos adquirir posesiones. Así que vamos a ver algunos puntos de cómo podemos entender bien el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Esto nos lo explica muy bien en Proverbios 8:13. Es interesante que la Biblia nos habla de todo, todo nos explica. Si nos dice algo, los mismos versículos, misma escritura, interpreta la propia escritura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú tengas un versículo y quieras saber que estás bien en lo que crees, la misma escritura va a interpretar ese versículo cuando tú encuentres otros versículos que comprueben lo que estás creyendo. En este caso, ¿cómo vamos a comprobar que el temor a Jehová es un respeto a Dios, un respeto por su palabra? Bueno, en Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es, y ahí te dice, muy claro, aborrecer el mal. Hay muchas cosas que son malas y debemos de aborrecerlas, no tomarlas, no abrazarlas. Aborrecer la soberbia, o sea, es creer que nosotros solo podemos sin la ayuda de Dios. Eso es soberbia. Es aborrecer la arrogancia, creernos más que los demás. Eso es algo que es opuesto al temor a Dios. Aborrecer el mal camino, también aquí nos dice, es aborrecer el mal camino y aborrecer la boca perversa. Sí, o sea, la boca que habla calamidades, que habla mentiras, que habla críticas de personas que a veces ni siquiera conocemos. Eso Dios lo aborrece. Entonces, si tú quieres tener temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, recordemos, o sea, todos queremos sabiduría. Yo oro por sabiduría, tú oras por sabiduría, todo el mundo queremos sabiduría, pero a veces no nos llega y no se nos da porque no entendemos que debemos de aborrecer el mal camino, ¿sí? O sea, no estar de acuerdo con los que están mal, en contra de la Biblia, no debes de estar de acuerdo, que están en contra de los principios bíblicos, no debes de estar de acuerdo con eso. Tienes que guardar una cierta distancia, así que debemos de aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino y las palabras o boca perversa. Eso debemos de aborrecer para poder tener temor a Jehová y a su vez podamos tener sabiduría, porque ¿qué pasa si oramos por sabiduría y Dios no nos la da porque no estamos aplicando estos principios? Y aparte, si no tenemos fe, si decimos, bueno, la escritura fue para otro tiempo, fue para otras personas, no es para mí, o este versículo lo creo y este no, entonces nos va a faltar fe de tal manera que Dios no nos va a dar sabiduría y eso es lo que nos ayuda a tener unas finanzas estables y buenas de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que como principio número 1 es sabiduría ante todo. Ahora, ¿dónde podemos encontrar esa sabiduría? Recordemos que la sabiduría es más importante que el oro refinado o el oro fino y es más importante que la plata. ¿Sí? Ese es lo primero que debemos de buscar. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es luego ir a hacer dinero. Vamos a poner un negocio para ganar mucho dinero. O vamos a meter nuestro dinero a la casa de bolsa para ganar mucho dinero y hacernos bien millonarios. Bueno, Dios nos enseña de manera diferente que debemos de buscar sabiduría. Eso es lo primero. Entonces, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, como ya les dije hace un momento, la escritura interpreta la misma escritura y aquí están los lugares donde debemos de encontrar la sabiduría. Proverbios 8:12 nos dice, yo la sabiduría, está hablando la sabiduría, habito en la cordura. ¿Qué es la cordura? Pues es la prudencia, ¿sí? O sea,
¿Qué es prudencia? Pues prudencia es simple y sencillamente pensar 2, 3 veces antes de tomar una decisión, no ser impulsivo en las decisiones, no ser impulsivo en las compras, no ser impulsivo en los enojos, en las palabras. Es prudencia, prudencia en todas las áreas, prudencia en tu familia, prudencia en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que compramos, en lo que invertimos. Ahí habita la sabiduría. Fíjense cómo tan claro la escritura nos habla dónde encontrar esa sabiduría. Entonces, ¿por qué necesitamos aprender bien esto? Porque no es nomás de una oración de en un segundo, Señor, dame sabiduría y ya la voy a tener. No, no es así. O sea, tenemos que aplicar estos principios, tenemos que creerle a Dios y tenemos que esperar el tiempo adecuado hasta que nosotros maduremos. Entonces, aquí en Proverbios 8:12 nos dice que habita en la prudencia. ¿Y dónde más habita? Fíjense nada más, en los consejos. Dice, y hallo la ciencia de los consejos. ¿A cuántos de nosotros nos gusta pedir consejos antes de hacer una compra? Antes de comprar un terreno, una casa, un carro. Quizás a unos sí, a otros no, pero después de escuchar esos consejos de personas que ya pasaron por esto, ahora la pregunta es, ¿y realmente los escuchaste o al final del día tú tomaste la última decisión y a lo mejor te aconsejaron comprar un carro que más austero, que no necesitas gastar tanto, y al final del día decidiste comprar el carro más caro, más costoso, y te quedaste endeudado y sin dinero? Entonces quiere decir que no escuchaste el consejo, y la sabiduría habita en el consejo. Entonces Dios así nos lo enseña, son principios, si los aplicamos nos va a ir bien, si no los aplicamos, pues vamos a tener algunos problemas. Ahí en Proverbios 13:8 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Y esto lo podemos ver en muchas personas. Menosprecian el consejo y van a tener pobreza. Y habla de finanzas. O sea, como les digo, Proverbios habla mucho de cómo manejar nuestras finanzas, y la falta de consejo nos va a llevar a pobreza, a deudas. Entonces debemos de tener en cuenta esto, de antes de adquirir una posesión, pedir consejo. ¿Dónde más habita la sabiduría? Según Proverbios 8:7. Dice, porque mi boca hablará verdad. En la verdad, todo lo que es verdadero. En la mentira no habita la sabiduría. Es simple. Hay algo que estás escondiendo, hay algo que tienes que esconder, algún papel, algún contrato, algo que tienes que esconder en el contrato, eso no es sabio. Y recuerden que estamos, antes de tener un negocio funcional, un buen trabajo, unas buenas finanzas, estamos buscando como número uno tener sabiduría. Y esta habita en la verdad, todo lo que es verdadero. También todo lo que es justo, ahí en Proverbios 8:8 dice, justas son todas las razones de mi boca, y no hay en ellas cosa perversa ni torcida, ni perversa ni torcida. Así que está en las cosas justas. Ahí está la sabiduría, ahí es donde tenemos que aplicar, buscarla y encontrarla. Y bueno, más adelante vamos a estar hablando un poco más de lo que es ser diligente, las cosas que debemos de evitar de pereza. Todo Proverbios nos habla mucho de la diligencia. Esto nos va a ayudar a ser buenos, prósperos en el trabajo y buenos administradores. Así que quisiera dejar aquí este estudio para que, punto número uno, busquemos sabiduría, la pidamos con fe, la encontremos, sepamos dónde encontrarla, sepamos qué es el principio de la sabiduría, qué es el temor de Jehová, a Dios, el respeto a Dios. Así que esto es el primer punto. Yo quisiera que tú en tu casa o donde tú estés, en el trabajo o en el carro, antes que nada, antes de que quieras poner un negocio, antes de que quieras hacer una compra, antes de que quieras construir tu casa, comprar un terreno, trata de aplicar este principio, pedir sabiduría, buscar sabiduría, pedirla con fe, creerla,
y aplicar los principios para que puedas encontrar la sabiduría. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio de principios financieros que viene en las Escrituras, para que podamos tener libertad financiera con todos los recursos que Dios nos ha dado. Dios les bendiga.